A todos ustedes, Maranata 2031. Hoy repaso de la escuela sabática. El estudio de hoy se titula El extranjero dentro de tus puertas. Qué interesante entonces es este maravilloso estudio. Vamos a solicitar la bendición divina para la maravillosa lección. Querido Padre Eterno, gracias te suplicamos, Señor, también que nos bendiga, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestra mente, en nuestros corazones, para poder captar, Señor, lo que hoy nos quieres enseñar. Si te dignas, Señor, en darnos más luz, bienvenido en todo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a estudiar el texto del día de hoy. Se encuentra en Marcos 12:30, dice: cuando Jesús fue interrogado acerca del mandamiento más importante de la ley, ¿qué respondió? En Marcos 12:30, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios. ¿Correcto? Esto fue sacado justamente del libro de Deuteronomio 6:5. Jesús empleó esta cita bíblica para contestar a los que le interrogaban cuál era el mandamiento más importante de la ley. Pero él también añadió un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esto también fue sacado del libro de Moisés, de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es interesante. Deuteronomio nos habla del amor al prójimo más necesitado, especialmente, ¿qué cosa? El extranjero, ¿ya? A menudo se une el extranjero con el huérfano y con la viuda. Si gustan, vamos a revisar unos textos, ¿ya? Vamos a revisar en Deuteronomio 10:18. Cómo el Señor no solamente se preocupó por el pueblo de Israel, sino también por los extranjeros. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 10, verso 18. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Bien claro dice acá: que hace justicia al huérfano. Vamos a ver 17 y 18, esto de acá, estos dos textos. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Así que si eres judío, católico, lo que tú quieras, negrito, musulmán, indio, dice que nuestro Dios no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Cuán interesante es entonces la ayuda que hay que brindar a los extranjeros que padecen necesidad, más que nada los que son del pueblo de Dios, nuestros hermanos, ¿no? Un saludo para Uganda, para mi amigo Denis Kakuma, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Es interesante estos textos, ¿no? Y mire lo que dice acá, versículo 19. Miren lo que dice acá: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos que no son de nuestros países, porque también nosotros fuimos extranjeros, estuvimos nosotros en la tierra de Egipto, en el Egipto del pecado, en el mundo del pecado, y Cristo nos libertó. Pero de aquellos extranjeros que se burlan de Dios, que gustan como cerdos pisotear la verdad, a ellos fuera. Así de claro, amigos, porque existen burladores que se burlan, se ríen y se hacen bromas baratas cuando se enteran, cuando algún compañero o de trabajo o del colegio o del instituto o de la universidad donde estudian son adventistas y se burlan. Para ellos, fuera.
ni mostrarles el evangelio, porque son gente que no valen la pena, son gentes que lamentablemente se burlan de Dios, son agentes satánicos, así se los digo claramente. Para tales personas no vale darles el evangelio porque lo van a tomar a burla. A veces hay que decirlo de manera estricta porque eso es lo que generalmente ya por experiencia uno pasa, así bien claro. Pero a las personas que son humildes, sencillas, que padecen necesidad y tienen ganas de conocer la verdad, amén, bienvenido. Hay que darle el pan de vida, que es Cristo. Así de claro, mis queridos amigos. Entonces ya vemos mediante el texto levítico y de Deuteronomio que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Ese texto que hemos leído. Entonces, ¿qué necesitamos para amar al extranjero? ¿Qué necesitamos? Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué amar al extranjero? Porque Dios lo ama, porque también nosotros somos extranjeros. ¿Cuál es nuestra patria celestial? ¿No es la Nueva Jerusalén? Entonces nosotros acá en esta tierra somos extranjeros. Entonces, ¿cómo actuar con el extranjero? Tratarlo con justicia, ¿no? Preocuparnos por él. Si alguien te pide una monedita, dale. Pero si uno que tú sospechas que te está pidiendo de repente platita y es fumoncito, pues no le vas a dar un sol, ¿no? O 2 soles o 3 soles, porque va a ir a comprar marihuana o va a juntar dinero para comprar marihuana y va a seguir en el vicio, no. Pero si tienes, a cambio tú puedes darle un plátano, una mandarina, una manzana, una naranja, puedes darle. Entonces es distinto, ¿no? Porque así existen. Algunos mendigos son bien vivos, son bien moscas, como se dice acá en Perú, que tratan de jugar con tus sentimientos mediante palabras convincentes para que le des dinero, y cuando se bajan del carro o se van ahí a un rincón, se compran su terocal, comienzan ahí a oler terocal. Por eso hay que decir claras las cosas, aunque se me molesten muchas personas, pero ya son 52 años de experiencia que por las puras no los digo. Así son, así son. Lamentablemente el pecado mora en todos, tanto para la persona necesitada o como para el que no necesita. El pecado mora en todos, así que sean humildes, sean viudas, o sean extranjeros, o sean personas discapacitadas, el pecado mora en todos, ¿ya? Todos arrastran el pecado, por más que necesiten, pero hay que decir las cosas claras, ¿no? Al pan, al vino, al que necesita ayuda, ayudarlo, ¿no? Pero hay que ser bien inteligentes para ayudarles, también ofrecerles el evangelio, ¿correcto? ¿Qué necesitamos entonces para amar al extranjero? Vamos a ver en Deuteronomio 10:16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, que tenemos, ¿no? Esa es la verdadera circuncisión, ¿no? Y no endurezcáis más vuestros corazones, vuestro cerviz, ¿no? No seamos duros, no seamos, como decir, el amigo del puño, ¿no? Que lo tiene uno cerrado, ¿no? Entonces hay que ser, ¿cómo se llama? O no hay que ser como decía un amigo venezolano, no hay que ser como el lagarto, ¿no? El lagarto que tiene patas bien pequeñas, bien cortas, no puede meter su mano al bolsillo, ¿no? No puede meter su mano al bolsillo, ¿no? Porque son cortas sus manos. Entonces, no seamos así, ¿no? Hay que ayudar, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Mientras Dios escribía la ley en tabla de piedra, los israelitas le estaban transgrediendo, ¿ya? En eso, paralelamente, ¿qué estaba haciendo? Un ídolo de oro. Y esa historia ya lo sabemos, la historia del becerro de oro, que mientras 40 días estaba ahí en el monte Oreb, recibiendo las tablas de la ley de Dios, estaban ahí en orgía, ahí bailando, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo desbarajustes ahí, ¿no? Entonces, ese pecado que estaban cometiendo, ¿no? De adorar a ídolos paganos, ¿no? Entonces, eso se llama traición, después de que habían visto los 10 milagros portentosos mediante las plagas que el Señor había hecho para liberar al pueblo de Israel. ¿Hasta qué colmo habían llegado? Ni aun con la evidencia milagrosa siguieron en esa transgresión, ¿no? Como habían roto el pacto,
Moisés rompió las tablas escritas por Dios. No obstante, Dios los perdonó y ordenó a Moisés que preparase nuevas tablas, perdonándoles y dándoles una nueva oportunidad. Qué misericordioso el Señor, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan, no? Ustedes de que lanzó, ¿no? Las dos tablas cuando de manera infraganti los encontró Moisés adorando a esa porquería del becerro de oro. Entonces, era un acto de que manifestaba de que Dios había roto el pacto con ellos. Como Israel había roto el pacto transgrediendo, adorando esa basura, entonces el acto de Moisés fue prácticamente el acto de Dios, ¿no? Así como ustedes rompieron tras los ídolos, pues yo también rompo con ustedes, así que mi ley no son para ustedes. Hagan lo que quieran, ya, y así se pierdan, ¿no? Pero Moisés lo suplicó, ¿no? Intercedió ante Dios y Dios los perdonó, ¿no? Nuevamente, mandó a Moisés para que alistase dos tablas de piedra para que el Señor con su propio dedo nuevamente lo escribiese, ¿no? Entonces, cuán importantes son los mandamientos de Dios, ¿no? Pero ellos serían incapaces de mantenerse leales al pacto si confiaban solo en señales externas como la circuncisión física. Entonces, cuán importante era una circuncisión del corazón, ¿no? Entonces, solo así, escrito las tablas de piedra, las tablas de la ley de Dios, escritas en sus corazones, podrían entonces cumplir la orden de amar al extranjero. Eso era, porque uno de nada sirve cuando es algo exterior, tiene que ser nacido del alma, y eso es gracias a la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Dios ama al extranjero, es interesante. Dice ahí, Deuteronomio 10:18, como hemos leído anteriormente, que Dios no hace acepción de personas, sino que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Cuán importante es honrar a la viuda, ¿no? Entonces, hay que visitarles, ayudarle, acordarse de sus necesidades, cuán importante es, ¿no? Entonces, vamos a ver. Deuteronomio 10, versículos 17 y 18 que hemos leído, que es un texto pero maravilloso, ya lo hemos leído, muestra las razones por las cuales debemos amar al extranjero, ¿no? Porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. A dioses, cuando dice dioses, se refiere a ángeles, ¿no? A ángeles y Señor de señores, ¿no? Entonces es Dios de todo espíritu y de toda carne, ¿no? Entonces, porque Dios es grande, poderoso y temible, así como Él es grandioso, pero también así como es grandioso y temible, el Señor se acuerda de los que más necesitan, ¿no? Dios es así porque no actúa con parcialidad ni acepta sobornos, ¿ah? Defiende al huérfano, a la viuda, ama al extranjero y le provee de ropa y alimento. Sí, yo me acuerdo cuando hace 7 años me quedé sin trabajo, el Señor me ayudó bastante. El Señor me ayudó bastante. De una u otra forma conseguía trabajitos así de 15 días, de una semana, uno u otras cosas. Entonces el Señor nunca me dejó de alimentarme, ¿no? Acá me ven, han pasado 7 años, 8 años que yo no trabajo de forma dependiente y aquí me ven. Me he muerto de hambre. El Señor me ha provisto siempre lo necesario. Porque es Dios de dioses y Señor de señores, ¿no? Dios que tiene poder ilimitado, que no necesita nada y que puede actuar como quiere, ama al extranjero y le ayuda. Por eso nos invita también a nosotros a amarle y ayudarle. Entonces, hay que dar todo de nuestro sí para poder colaborar con el Señor en la obra de dar el mensaje a los demás. Eso debe ser la primera labor que debe hacer toda persona cuando se entrega a Dios y se bautiza, de compartir el mensaje, no solamente ser oidores, sino también hacedores. ¿Ya? También nosotros somos extranjeros, correcto, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿No lo dijo Jesús que el príncipe de este mundo ya no tiene nada contra mí, refiriéndose a Satanás? Sabemos que él es el príncipe de este mundo, así que nosotros estamos como extranjero. Deuteronomio 10:19 dice, pues como hemos leído, amaréis pues al extranjero porque extranjeros
fuisteis en la tierra de Egipto. Sabemos que el Egipto moderno es este mundo, ¿no? Y nosotros, como pueblo de Dios, estamos acá por mientras, nada más, para poder alistar nuestro carácter. Tal como se había anunciado a Abraham, ¿se recuerdan, no? El pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. ¿Y qué le dijo? Que por 4 generaciones estarían ¿en qué? En tierra extranjera. ¿Y qué sucedió? Aprendieron en carne propia lo que significa ser extranjero y marginados. Al instruirle, Dios les invitó a recordar su experiencia y tratar al extranjero y al marginado como un ciudadano de pleno derecho. La misma ley debía regir tanto para el natural como para el extranjero. Así, había, inclusive, no sé si, bueno, ustedes ya conocen un texto de Isaías donde menciona a todos los extranjeros que quieran abrazar el sábado, ¿no? Que debemos recibirle como pueblo de Dios, porque mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración para todas las naciones. Entonces, el Señor no hacía acepción de personas. Aquel extranjero que quería adorar a Dios guardando el sábado era admitido con los mismos derechos de todo israelita dentro del pueblo de Dios y dentro de la adoración en el templo de Jerusalén. Entonces, es importante. Entonces, al igual que Israel, nosotros hemos sido esclavos del pecado y vivimos como extranjeros en esta tierra. Es interesante. Debemos ser una luz mostrando el amor de Dios a través de nuestro trato amoroso. ¿Con qué? Con los demás, tratando a todos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Vamos a ver en Mateo 7:12, ¿ya? Vamos a ver el texto de Mateo 7:12. Ese texto, cómo debemos tratar a los demás. Muy bien. Vamos a leer en letras grandes en Mateo 7:12. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer el 11 y el 12, ¿ah? ¿Correcto? Todo esto. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Aquí está. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, así como quieres tú ser tratado, también trata a los demás de la misma forma. ¿Cómo quieres que tú seas tratado? Entonces, esa es la regla de oro. Eso es la regla de oro. En el discurso maestro de Jesucristo de Ellen White, la página 114 dice: en nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Si estamos con una viuda, pues tratemos como si nosotros fuésemos viudos. Y si una persona está enferma, sola, también tratemos como si fuésemos nosotros estando en soledad. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos. Luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. Así es, queridos amigos. En todas nuestras transacciones, en todo lo que hagamos en nuestras labores, pongámonos en el lugar de otros. Por supuesto, con la ayuda de Dios.
Vamos a ver ahora, tratar con justicia al extranjero. En Deuteronomio 1:16, ¿qué dice? Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. ¿Ya? Las cosas hay que hacerlo con justicia y con verdad, sin difamar, sin acusar con mentiras, sino con verdad las cosas. Y esto es lo que el Señor mandó, tratar con justicia a las personas. En Deuteronomio vemos que Dios requiere que se trate con las mismas normas de justicia a todos, sin importar su condición extranjero o natural, pobre o rico. Vamos a ver en Deuteronomio 16:19, ¿correcto? Deuteronomio 16:19. Vamos a ver en este texto entonces de Deuteronomio 16:19 cómo debe ser el trato, ¿ya? Ya, dice la palabra de Dios así: no tuerzas el derecho. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es interesante estos dos textos. ¿Ustedes creen que ha sido solamente para los judíos? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. No, porque esta persona tiene plata, tiene carro, entonces hay que... O en la junta de iglesia a veces, ¿no? Eso es lo que pasa. No, esta persona tiene plata, sí ha cometido adulterio, no vamos a borrarlo de la iglesia, porque si no se puede desanimar o se va y ya no va a dar diezmos, no va a dar ofrendas. Y hay que evitar eso. No, solamente así en secreto hay que corregirlo, ¿no? Que no haya junta, que no se enteren, ¿no? La iglesia. Entonces, pero si una persona pobre, una persona así, una persona humilde, ¿no? A veces predica la verdad presente, y se le acusa injustamente de que es reformista o que es así, y se lo llevan a la junta de iglesia y rápido lo borran de la lista de feligresía, que da apenas un centavo de diezmo. ¿Por qué? Porque no tiene buen trabajo, tiene trabajos temporales. No, esa persona bórrala de la iglesia. Eso es hacer acepción de personas, no es solamente un tribunal de justicia, sino también en el Sanedrín de la iglesia, en la junta de iglesias. No, a esa persona que no predique, ¿no? Tengan cuidado, a esa persona solamente le gusta asustar con Apocalipsis. No. Esa persona, tengan cuidado. Eso es hacer acepción de personas. Entonces tengan mucho cuidado, hermanos. Y vamos a seguir entonces. Entonces, estas normas están basadas, ¿qué cosa? En la propia naturaleza de Dios, que es justo y no acepta sobornos. Sin embargo, el mensaje de los profetas está lleno de reprensiones contra las vejaciones sufridas por los indefensos. El Señor ordena que siempre se dé un toque certero a la trompeta. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo los verdaderos profetas llamaban la atención.
Vamos a ver en Jeremías 22:3, ¿ya? Jeremías 22:3. Vamos a ver. El profeta llorón, como es conocido, ¿no? Acá está el texto, ¿ya? Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Eso era el gran pecado que había con los judíos en Jerusalén. Este llamado de atención era justamente para los últimos reyes de Judá, Sedequías, porque había esas cosas, ¿no? Había componendas, habían arreglos, había opresión, ¿no? Se abusaban de la gente necesitada, se enriquecían a costa de estas personas humildes, robaban, engañaban al extranjero, a la viuda, y derramaban sangre inocente. Cuando una persona les decía en su cara pelada, les decía la verdad, ellos tramaban asesinatos, y así muchas personas derramaron sangre inocente. Mucha gente por decir la verdad. A Jeremías casi lo matan. Si no hubiera sido por el poder de Dios, hubiera sido muerto desde un principio, porque decían las cosas de manera clara. Eso es la labor de un verdadero profeta, de decir las verdades de una manera clara y directa. Aunque no tenemos potestad sobre las leyes que se dictan en nuestro país, ¿ya?, o sobre la forma en que éstas se aplican, ¿ya?, sí que está en nuestras manos el tratar a todos por igual sin importar su condición, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no?, en las imágenes, ¿no? Están reunidos en la iglesia, hay gente sencilla que va con pantalón jean, porque son visitas, ¿no? Entonces hay que tratar a las personas con bastante sencillez. Acá pueden ver, ¿no?, a Jeremías cómo llamaba la atención en el tiempo de Judá. Debemos entonces también en este apartado preocuparnos por el extranjero. ¿Qué dice Deuteronomio 24:14? No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Esto es lo que pasa a veces. Personas que trabajan a veces 10 horas diarias y se les paga una miseria. Bueno, en el ámbito no cristiano esto es pues muy común, ¿no? Es muy común, muy común. Pagar puntualmente al jornal de los trabajadores, no retener la prenda tomada al pobre, no entrar en la casa de nadie para cobrar una deuda. Todo esto son formas de mostrar nuestro respeto y preocupación por los necesitados, incluyendo, por supuesto, al extranjero. Es recomendable a una persona necesitada no darle prestado, mejor darle, regálale, es lo mejor. Es lo mejor. Porque generalmente cuando lo haces, ya la segunda vez no te van a pedir. Pero a veces es mejor darle que prestarle, porque después surgen los problemas.
Surge la problema porque la persona necesitada no tiene con qué pagarte y la vas a ir peor todavía a cobrarle intereses. Si eres una persona prestamista, mejor regálale y así te evitas problemas y te ganas un hermano. Santiago nos habla también del mismo respeto y preocupación por los necesitados dentro de la iglesia, rechazando los privilegios otorgados a los ricos en detrimento de los pobres. Vamos a ver eso, justamente lo que ocurre en las iglesias, ¿no? Santiago 2, 1, 17. Vamos a ver, ¿ya? Amonestaciones contra la parcialidad. Vamos a ver, ya vamos a leer estos textos, ya todos juntos. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea que sin acepción de personas. Hermanos, en esos tiempos, cuando la iglesia apostólica existía, en los tiempos de Santiago, Pablo, Juan, Pedro, etcétera, etcétera, habían esas cosas. Iban unos griegos bien ostentosos a la iglesia, bien así, bien subidas, pisando las nubes, ¿no? A ellos los lo ubicaban en las partes delanteras de las bancas. Y si una persona humilde, pobre, por ahí iba, no, tú párate, o tú siéntate en la última silla. Existían esas cosas, por eso que él lo escribió. Versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Mire lo que dice: no hacéis distinciones entre ustedes mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Jesús, ¿a quién escogió entre sus discípulos? Al jefe de la sinagoga, lo escogió a Nicodemo, a Caifás, gente rica. No, eligió a unos pobres pescadores que no tenían ni calzado. Así iban a trabajar en el mar, así. Por eso dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, ricos en el reino de Dios, y a la vez herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor no busca gente rica, el Señor busca gente que le amen verdaderamente. Así que el amor no tiene precio. Pero vosotros habéis afrentado al pobre con ese tipo de actitud, dice. ¿No os oprimen a ustedes los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Se dan cuenta? Esas personas millonarias, ricas, o patrones que te dan trabajo, no son ellos mismos que te acusan, hasta te pueden acusar injustamente, te arrastran a los tribunales. Sí, el día cuando salga la ley dominical, pues te van a llevar ante los tribunales. Y esos son los que te van a traicionar, los que ahora te halagan, te dan un puesto de trabajo, te ascienden de cargo. Mañana te van a dar una patada atrás y te vas a quedar sin trabajo. Por eso siempre, de repente, si trabajas en un banco, en una compañía de seguros, o en una financiera,
o una empresa importadora, una empresa en una buena compañía, no te suban los humos. Ni vayas a la iglesia bien sentadito, bien con la mejor ropa y mirar con desdén a los demás, porque tienes un buen trabajo y producto de ello tienes un auto de último modelo, un Hyundai, un Toyota, un Renault, un carrazo, ¿no? Una camioneta del año. Para lucirte vas a la iglesia y miras, y cuando una persona humilde que va con su chompita porque no tiene plata para comprarse un terno, te saluda, hola, hola, así lo saludas de una forma despectiva, hola, sí. O te saluda, en mi caso te hace de conversar con el pastor asalariado ahí, todo bien pitucazo, ¿no? Y no haces cosas, porque esas cosas yo he visto. Entonces, esa actitud es acepción de personas. Y sobre eso justamente está hablando Dios. Y las personas que tienen esa actitud despectiva, van a ser condenados. Si no cambian de actitud, van a ser condenados. Y todo su trabajo que tiene, sus propiedades, le van a ser quitados. Con la ley dominical a todos se le van a quitar. No van a tener nada, van a quedar calatos. Hasta ni... Si llegan a tener la marca de la bestia, sí van a tener comida, van a poder comprar y vender, pero eso va a ser temporalmente. Solamente por 3 años y medio podrás comprar y vender teniendo la marca de la bestia, pero después vas a ser fulminado. Con la 7ª plaga vas a ser fulminado con la venida de Cristo. Así que no te rías ahora de la gente necesitada. Si tienes plata, ayuda. Ya no seas egoísta, ayuda. Eso es. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Sí, pues te traicionarán. Muchos hermanos que tienen dinero y que no creen el mensaje de los 3 ángeles, y ellos son los que te van a traicionar y te van a llevar a la comisaría, te van a llevar ante la fiscalía, diciendo que tú guardas el domingo climático y que tú eres uno del sábado. Así, un disidente. Así. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, mira, y quedas convicto por la ley como transgresor. Así, hermanos, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ya se hace culpable de todos. ¿Ah? Así es, mis queridos amigos. La palabra de Dios es bien clara. Para Santiago, la acepción de personas es una transgresión de los 10 mandamientos, ya lo hemos leído ahorita. La religión pura incluye la preocupación por los demás. Vamos a leer. Este Santiago ha sido bien directo, es una espada aguda de doble filo. Santiago escribe las cosas tan claras. Ese recomiendo leer todos los capítulos del libro de Santiago. Vamos a ver en Santiago 1:27. ¿Cuál es la religión verdadera? Uno que se cree religioso. Vamos a ver lo que dice, ¿ya? Santiago 1:27. Aquí lo pueden ver. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pobrecitas, y guardarse sin mancha del mundo. Mira, a los que le gustan la moda, los pantaloncitos bien ajustaditos, las mediecitas cortitas para que se le vea
las pantorrillas, esos que le gusta mostrar su cuerpo mientras esas ropas. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, de la mundanalidad. A eso se refiere. Entonces, eso es la religión verdadera, visitar y ayudar a los necesitados. ¿Ya? Hacer el día de la abuelita, invitarles alguito, para que se sientan felices. Esa debe ser la actitud cristiana verdadera. No hacer que se sientan mal. De hecho, así es. Ya estamos terminando. Una cita del Ministerio de Curación, página 15. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad. Para nada. Así como, ¿se acuerda cómo Jesús también trató con el jefe de la sinagoga? También con el hijo del alguacil. El alguacil era pues, como decir, un comandante general. Pero así también como trató con la viuda, ¿no? Que solamente dio 2 moneditas blancas en el templo. Con la mujer sirofenicia, una extranjera, se fue hasta allá, hasta Fenicia. El Señor Jesús fue por esa mujer, ¿para qué? Para que lo curase a su hijo que tenía demonio. ¿Se dan cuenta? Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional nada más, y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda muralla divisoria, vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o la lluvia que refrigeran la tierra. Ustedes saben también que Jesús, cómo trató a la mujer samaritana, que tuvo justamente más de 5 maridos. Los trató. Y Samaria, pues un pueblo extranjero. Y sus discípulos se quedaban impresionados. ¿Cómo puede ser? Pero si con ellos no nos llevamos bien. Pero Jesús rompía las murallas, las paredes de separación. Eso fue nuestro Señor Jesús, pues. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Porque ejemplos os he dado, para que como así yo hice, ustedes también hagan. Así, mis queridos amigos, hemos estudiado, más claro no puede ser. La palabra de Dios ha estado muy bonito, de verdad, este estudio muy bonito. Personalmente a mí me encanta. Y pues pongamos en práctica, amigos, ¿ya? Hemos aprendido varias cosas entonces que no debemos hacer a excepción de personas. Si tenemos buen trabajo, buenos recursos económicos, ayudemos y no tratemos con desdén a las personas necesitadas, ¿ya? Y otro que hemos aprendido hoy, tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Y por último, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Entonces, es eso lo que he querido traer. Vamos a terminar con una oración. Gracias, querido Padre Eterno, por este estudio maravilloso que nos has traído, nos has regalado. Que tu Santo Espíritu nos ayude para poder obrar con sabiduría en esta corta vida presente, Señor. Danos fuerza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz y bendecido día sábado, queridos amigos, y Maranata 2031.